Vamos a hacer hoy día una conferencia, un seminario sobre la multiplicación de los panes y de los peces, vistos desde la visión cabalística nazarena. Un poco para situar en contexto, especialmente para las personas que no han estudiado antes la Cabalá o vienen a encontrarse por primera vez con esta idea, decir que Yeshua, Jesús, me referiré a Jesús como Yeshua, que es su nombre hebreo. Yeshua puede ser considerado como un maestro de Torá, o más específicamente como un maestro de lo que se llamaba antiguamente la mística hebrea. La mística hebrea es lo que hoy día le llamaríamos la Kabbalah, que es como la tradición más oculta del misticismo hebreo, la que estudia, la que se medita, todo lo que se llama el Sod, el secreto de la Torá. Yeshua es considerado, no solamente por nuestra línea, sino por otras también escuelas cabalísticas, como un sabio, como un tzadik y como un maestro de esta mística hebrea oculta. En ese sentido, lo consideramos un cabalista, aunque en ese tiempo no se usaba esa palabra. Sí, desde hoy día lo podemos considerar como un cabalista. También, entonces, referirnos a él como un maestro de la mística hebrea. Entonces, como cabalista, Yeshua no solamente enseñó una alajá, una legalidad, como lo hacían los maestros de su tiempo, sino que fue dejando enseñanzas más ocultas, lo que se llama en la tradición nazarena las llaves del reino o los secretos del reino. Entonces, después de que el maestro se fue, toda esa tradición quedó compilada en los escritos nazarenos, que hoy día le llamamos el Nuevo Testamento, pero que más que un libro religioso son escritos donde está registrada la enseñanza mística, la enseñanza cabalística de Yeshua. Especialmente estas enseñanzas ocultas quedaron principalmente reflejadas en algunos textos como el Evangelio de Juan o el Apocalipsis, pero en general la enseñanza cabalística del maestro está repartida en los 4 evangelios, también en las cartas, porque Pablo o Shaul también era un maestro iniciado en el arte de la mística hebrea, y en las cartas apostólicas también que se encuentran. Entonces, señalar esto, que lo que llamamos el Nuevo Testamento, desde la escuela que nosotros enseñamos, entonces no solamente son textos de una religión, sino que son escritos místicos que apuntan al secreto de la escritura. En ese contexto vamos a estudiar la multiplicación de los panes y de los peces. Lo vamos a ver cómo acercarnos al secreto de la abundancia desde esta tradición. Voy a leer una síntesis de este relato de la multiplicación de los panes y de los peces para que la escuchen con harta atención, porque en base a esto vamos a ir desarrollando los puntos principales de la conferencia. Traten de usar su imaginación, como ir viendo en su pantalla interna este relato. Cuando Yeshua descendió de la barca y vio a aquella gran multitud, no la rechazó. Al contemplarlos se llenó de compasión, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces los recibió, les habló del reino de Elohim y sanó a los que tenían necesidad de sanidad. Al levantar los ojos y ver la gran multitud, Yeshua dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo,
porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno recibiera un poco. Al atardecer, los discípulos se acercaron a Yeshua y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya es avanzada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, se alojen y compren algo de comer. Pero Yeshua le respondió: no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? A menos que vayamos nosotros a comprar comida para toda esta gente. Yeshua respondió: tráiganmelos acá. Luego mandó que la multitud se recostara sobre la hierba. Los discípulos hicieron sentar a la gente en grupos de 50 y de 100, ordenando a la multitud para que todos pudieran recibir. Eran como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces Yeshua tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantó los ojos al cielo, dio gracias y bendijo. Después partió los panes y los peces y los fue entregando a sus discípulos para que ellos los distribuyeran a la multitud. Los discípulos recibían de sus manos y entregaban a la gente, y todos comieron. Cuando todos estuvieron satisfechos, Yeshua dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Entonces recogieron lo que había sobrado de los panes y los peces, y llenaron 12 canastos con los fragmentos. Este es nuestro contexto de escritura. Aquí nos vamos a basar. A primera vista, el texto parece hablarnos de un milagro de provisión. Una multitud hambrienta, un lugar apartado, pocos recursos disponibles, 5 panes, 2 peces y una intervención extraordinaria de Yeshua. Pero si leemos el relato con mayor profundidad, descubrimos que no se trata solamente de comida. Se trata sobre todo de conciencia, de cómo percibimos la realidad y de cómo actuamos en base a esa percepción. El relato nos hace una pregunta central. ¿Qué te ocurre interiormente cuando crees que no hay suficiente? ¿Qué te pasa en tu interior? Una pregunta directa a la percepción de la escasez y también a la percepción de la abundancia. ¿Qué te ocurre interiormente cuando crees que no hay suficiente? Cuando el ser humano entra en mentalidad de escasez, su vasija se contrae. La vasija es nuestra capacidad de recepción. Entrar en la mentalidad de escasez es que la vasija se contraiga. La mente se llena de miedo. El ojo no ve al prójimo. Y el corazón se cierra a compartir. La persona empieza a calcular, a proteger, a retener para sí, a comparar con lo que los demás tienen y a acumular cuando entra esa mentalidad de escasez. No pude no recordar algunas situaciones, mientras preparaba esto, me acordé, algunas situaciones que ocurrieron en el tiempo de la pandemia, cuando se decía va a haber una escasez de papel higiénico
y se vaciaban los supermercados de papel higiénico, como si uno los pudiese ocupar todos, en todo ese tiempo. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo es posible que uno responda de una manera tan irracional? Bueno, ahí habían cosas de manipulación también, pero en el fondo lo que quiero ir al punto es cómo cuando se mete el miedo en la mente, uno no ve con claridad y empieza ahí un cálculo, una protección, retiene para sí, me compro todo lo que hay para que no me falte, compara con el otro, este tiene 5 rollos, yo quiero comprar 6, acumula. Todo eso ocurre por una percepción equivocada o que viene del miedo. La persona empieza entonces con esta situación interna. Ya no ve posibilidades. Esto es importante. Ya no ve posibilidades. Solo ve límites. No ve bendición. Solo ve amenaza. Los demás se empiezan a convertir en una amenaza. Los discípulos en el relato representan precisamente esa primera reacción humana. ¿Qué dicen ellos? No tenemos suficiente, dicen. La primera reacción humana, no tenemos suficiente. Ven la multitud, ven el lugar, ven la hora avanzada, ven la necesidad y concluyen desde la escasez. Yeshua, en cambio, no niega la realidad material. Él ve los 5 panes, ve los 2 peces, pero el maestro los mira desde otra conciencia. Y aquí comienza la enseñanza principal de este seminario. Yeshua mira desde otra conciencia, no mira igual como miran los discípulos. Yeshua toma lo poco, eleva la mirada, bendice, parte y entrega. Apréndanse esa secuencia que la vamos a desarrollar un poquito más adelante porque aquí empieza a aparecer el secreto de abrirse a la abundancia. Yeshua toma lo poco, eleva la mirada, bendice, parte y entrega. La bendición se activa cuando miras correctamente lo que ya está presente. Hay que aprender a mirar correctamente lo que ya está, porque la abundancia comienza cuando la vasija aprende a relacionarse correctamente con lo que ya tiene, no con lo que falta. Este va a ser una de las lecciones principales de este relato. Aprender a relacionarse bien con lo que ya se tiene, no con lo que falta. Por eso los maestros antiguos de la Kabbalah hablaban de que la persona que se conforma con su parte, que está alegre con su parte, es una persona que tiene una riqueza, un espíritu de riqueza, de abundancia en su interior, porque está valorando lo que ya tiene. No se centra en lo que le falta. La abundancia comienza con eso. Desde la Kabbalah decimos, la luz está disponible, pero necesita una vasija, un kli. La vasija humana puede estar cerrada por miedo o puede estar abierta por confianza. Primera o segunda pregunta. ¿Cómo está hoy día nuestra vasija en relación a este tema de la abundancia o la carencia? ¿Cómo está nuestra vasija? ¿Abierta o cerrada? ¿Abierta o cerrada en base a cómo percibimos nosotros la realidad? Puedes recibir para retener o puedes recibir para compartir. Cuando recibes para retener, el flujo se bloquea. Cuando recibes para compartir,
el flujo de bendición, el shefa, comienza a circular. Entonces aquí hay un principio muy, muy importante para este tema. Retención, recibo y retengo, bloqueo. Recibo y comparto, hago circular el flujo de la abundancia. Por eso el relato de la multiplicación trata de una ley espiritual que dice lo siguiente: lo que se bendice y se comparte correctamente entra en una dinámica de abundancia. Lo que se bendice y comparte correctamente, es decir, dentro de los límites del compartir, entra en una dinámica de abundancia. La espiritualidad no niega la economía, no niega el esfuerzo, no niega tampoco el orden necesario en las finanzas, por ejemplo, y no niega la responsabilidad que tiene cada individuo con el manejo de sus recursos. La espiritualidad no niega todo eso. Al contrario, Yeshua no actúa de manera caótica. Vamos a ver que Él prepara, organiza, bendice, distribuye y después recoge lo sobrante. Es todo un programa de cómo distribuir en orden los recursos. No actúa entonces el maestro de manera caótica. La abundancia espiritual es un flujo ordenado. El secreto del relato está en esta secuencia: mirar, recibir, bendecir, partir, compartir, saciar y recoger. Ahí está los verbos relacionados con el secreto. Cada uno de estos gestos representa un paso del alma, un programa, podríamos decir, para ir entrenándose en el arte de la abundancia. El texto dice que al ver la multitud, Yeshua sintió compasión. Dice que les enseñó y sanó a los enfermos. 3 ideas importantes también. Este detalle es importante. La multiplicación de los panes y de los peces nace de la compasión de Yeshua. Pero era necesario que la vasija también estuviera preparada. No basta entonces solamente la compasión del maestro. Antes de la multiplicación, ¿qué hace él? Les enseña y los sana. La compasión es la apertura de la conciencia ante la necesidad del otro. Eso lo pone Yeshua. Desde una perspectiva cabalística, podríamos relacionarla con la energía de Tiferet, la misericordia del corazón, donde el deseo de dar, de Gesed, la bondad, se equilibra con el orden de la Geburá. Y aparece esta misericordia, esta compasión con los límites correctos para dar. Y dentro de esos límites está en que la multitud estuviese preparada. Antes de la multiplicación, Yeshua enseñó y sanó a la multitud. Es decir, la enseñanza de Yeshua y su sanación hizo que de alguna manera la vibración de esa masa, la frecuencia vibratoria de la conciencia, subiera. No llega y multiplica los panes, prepara la conciencia de la gente. En clave cabalística, diríamos que el maestro preparó una vasija apropiada para recibir la bendición. Esto nos enseña la importancia de preparar a conciencia, de prepararnos a conciencia para poder recibir un milagro. Prepararse a conciencia a veces
uno piensa que porque solamente hace una oración o solamente hace una meditación o solamente repite una frase mantra para manifestar algo, se tiene que, como por arte de magia, manifestar. No es así. Hay que preparar la conciencia. Hay que elevar la conciencia del Ruach para que se conecte con la Neshama, con la mente alta. Podríamos decirlo, que la mente se conecte con el alma. Hay que prepararse para poder desencadenar el flujo del milagro. Los discípulos observan la situación de manera práctica. Es la visión práctica. El lugar es apartado, la hora es avanzada, la multitud tiene hambre. Y la solución que ellos determinan es dispersar. Entonces le aconsejan al maestro, despide a la gente para que vayan a comprar comida. Bastante lógico, uno podría decir. Esta reacción es comprensible. Es una conciencia, ¿sí?, que está limitada por el cálculo. No es una conciencia de maldad. No es que los discípulos estuviesen pensando negativamente contra la gente, pero es como la conclusión que ellos llegan desde su lógica, y es bastante lógico. Dile que se vayan a comprar cosas, vayan a comprar qué comer y después pueden volver. Y Yeshua responde desde otra conciencia. No tienen necesidad de irse. Ellos no tienen que irse. Denles ustedes de comer. Yo me imagino la cara de los discípulos cuando les dijo esto. ¿Qué tienen que haberse mirado y haber dicho, ¿y de a dónde? ¿Qué está diciendo el maestro? ¿Habrá mucho calor? ¿Le dolerá la cabeza? ¿No verá que hay 5.000 personas? ¿Cómo es posible que nos diga esto? Tienen que haber puesto una cara muy divertida. Yeshua entonces responde desde otra conciencia. En esta frase se encuentra el paso de la escasez al servicio, porque aquí le estaba dando una enseñanza a los discípulos. Yeshua no solo alimenta a la multitud, también educa a los discípulos para convertirse en canales de bendición. Y aquí nos toca directamente también a nosotros poder mirar este relato desde esta manera, porque nosotros podríamos haber reaccionado muy similar quizás a los discípulos, pero Él nos está educando para convertirnos en canales de shefa, de flujo de bendición. El texto menciona que los panes y peces fueron traídos por un muchacho. Muchacho representa la simpleza también. Muchacho, ¿cuánto será? 12 años, 13 años. No una persona importante quizás, era un muchacho del grupo. Ese detalle es espiritualmente significativo. La bendición comienza con un muchacho que ofrece lo que tiene. Clave. El muchacho ofrece lo que tiene. Lo que tiene no es suficiente para la multitud, pero tiene algo. Y ese algo, lo más probable es que era suficiente para él. Yo me imagino que ese muchacho, esta ya es interpretación mía, ese muchacho le dijo a su mamá, mamá, voy a ir a ver al maestro nazareno que va a hablar. Y la mamá, como mamá, le dijo, oye, ¿pero llevas algo de comer? Ya, bueno, llévate estos 5 panes y estos 2 peces, le dijo la mamá y se los metió en su mochila o en su morral. Bien, el niño, el muchacho, llevaba lo que necesitaba para él. Por supuesto que la mujer, la mamá, no le iba a poner 5.000 panes para la multitud, le puso lo que él necesitaba para comer. El muchacho tenía algo, tenía lo que él necesitaba. Y el muchacho ofrece lo que tiene. Y ese algo
que era suficiente para él, pero insuficiente para la multitud, lo pone en las manos de Yeshua. Y ese gesto del muchacho se convierte en la puerta de entrada del flujo de la bendición. Dice Yeshua, no al muchacho, sino a nosotros: lo que tienes, dámelo, y yo lo multiplicaré para alimentar el mundo. Eso dice Yeshua a nosotros: lo que tienes, dámelo. ¿Qué es lo que tengo hoy para darlo? Todos los que estamos aquí tenemos algo para dar. No hay nadie que el Padre Celestial no le haya dado un talento. Todos tenemos algo para dar. Dámelo, dice Yeshua, y yo lo multiplicaré para alimentar el mundo. Puede que eso que uno considere poco que tiene, claro, si lo ve en el contexto del mundo, parece poco. Pero es suficiente para mí, a mí me hace bien. Por ejemplo, cuando estoy haciendo mi meditación, mi oración, me siento bien y uno dice, pero esto es tan poco para traer luz al mundo. Ponlo en las manos de Yeshua, ese es el secreto. Es Él el que lo va a multiplicar. Pero atrévete a dar lo que tienes, y todo lo que tienes, dalo. Hay una estructura en el relato que ya constituye el secreto más organizado para la abundancia. 8 puntos que son importantes registrarlos. Primero, hay una multitud necesitada. Segundo, hay una percepción inicial de insuficiencia, dado los discípulos. Tercero, hay una pequeña cantidad disponible, el muchacho. Cuarto, Yeshua recibe lo poco, reconoce lo que hay, Yeshua. 5, eleva la mirada y bendice. 6, parte y distribuye. 7, todos comen y se sacian. 8, se recoge lo sobrante. Esta estructura es clave. Esta secuencia es una pedagogía del alma. Nos enseña cómo se transforma la escasez en bendición compartida. El ego quiere en general saltarse el proceso. Quiere tener más sin mirar a su alrededor, sin bendecir, sin partir, sin compartir. Pero la conciencia mesiánica enseña otro orden para atraer la abundancia para todos. Yeshua entrega el pan a los discípulos y los discípulos lo entregan a la multitud. Aquí también hay un detalle muy bonito. Esto enseña que la bendición pasa por canales humanos. A veces uno dice, ¿y por qué Dios no hace las cosas? Es que Dios, Elohim, no podría solucionar todo en un momento. Por supuesto que sí. El creador de todo puede hacer todo. Es todopoderoso, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque en el juego de esta vida, en el plan divino, nosotros tenemos que transformarnos en canales de bendición. Porque en el entrenamiento para transformarse en canales de la luz es donde la conciencia se eleva, se repara el alma y se completa el alma. Todos estamos llamados a ser canales del flujo de la bendición.
La espiritualidad madura consiste en convertirse en canal de luz y no solo en recibir la luz de lo alto. Está bien cuando uno hace una oración porque pide algo que necesita, pero ese flujo de luz que va a venir para ti debe pasar a otra persona. Nunca una oración es solo para ti o una meditación es solo para ti. Siempre eres canal cuando la espiritualidad está madura. La bendición que llega a mí no termina en mí. Si termina en mí, se bloquea. Bloqueo el flujo. Si pasa a través de mí, se expande. ¿Cómo se hace eso? Poniendo la intención al principio. ¿Qué vas a meditar hoy día? Bueno, voy a meditar por la salud, para tener mejor salud. Bueno, entonces pon la intención que la bendición que viene para ti vaya para todo el mundo en ese mismo momento. En cuanto te toque la bendición a ti, toque a todas las personas que están enfermas en el mundo. Como en general. Pero ten esa intención. No bloquear el flujo de la luz. Esta es una clave para toda escuela espiritual o iniciática. El servicio del buen discípulo tiene 3 pilares: recibir, transformarse y compartir. Recordar siempre eso, los 3 pilares del buen discípulo: recibir, transformarse y compartir. Recibes la bendición del cielo. La usas para corregirte y para completarte, lo que en Kabbalah llamamos el Tikkun y el Shalem, y la compartes para ayudar a los demás a su crecimiento. Los 3 pilares del buen discípulo. El buen discípulo que hace eso se transforma entonces en un canal de bendición. Vamos a ver algunos términos hebreos que nos pueden ayudar para profundizar un poco más las enseñanzas de este texto, de este relato. Vamos a ver la palabra pan, que es lejem. La palabra lejem significa pan. Su raíz se relaciona con el alimento, con el sustento, y en otro campo verbal también con lucha o combate. Entonces no es solamente el pan, como uno ve el pan que se toma al desayuno, sino que también es el alimento en general, el sustento en general. Pero también tiene esta otra acepción que es muy interesante, que es el combate, la lucha. De modo que el pan representa el sustento, pero también el esfuerzo de la vida material. El pan es el alimento trabajado. Cuando se dice trabajado, se refiere a que no aparece simplemente en la naturaleza el pan como un fruto listo. Requiere sembrar, cosechar, moler, amasar, hornear, etc. Hay un trabajo para que el pan aparezca. Por eso simbólicamente el pan representa la materia transformada por el trabajo del ser humano. Ese también en un significado espiritual. Es la materia que ha sido transformada por el trabajo humano. En el relato, Yeshua multiplica pan, es decir, multiplica aquello que sostiene la vida diaria. ¿Cuál sería nuestro pan? Hoy día uno podría pensar. ¿Qué es aquello de nuestra vida material que lo hemos transformado a partir de nuestro trabajo y que se ha transformado en un sustento? Yeshua viene a multiplicar ese pan, aquello que sostiene la vida diaria. Desde un nivel místico, el pan simboliza la espiritualidad encarnada en lo simple, el sustento que alimenta el alma y también el cuerpo. Entonces es una espiritualidad encarnada. Pan igual
espiritualidad encarnada, la materia que uno ha podido revelar, la luz que estaba escondida en la materia que es espiritualizada porque es luz, pero es una luz densa, y uno con su trabajo logra revelar esa luz que está escondida en la materia. Eso también es pan. Cuando Yeshua multiplica pan, revela que la luz debe llegar a lo físico, a lo cotidiano. Entonces, si yo estoy recibiendo luz, debe llegar al mundo material. Cuando yo recibo luz en una meditación, esa luz que yo recibo, perfecto que la haya recibido, pero se tiene que transformar en pan. La tengo que trabajar de alguna manera, esa luz que recibí, y transformarla en un pan significa transformarla en algo material, en una acción. La acción es el pan. La acción de luz, la acción que yo genero a partir de la luz recibida, es el pan que entra en la vida cotidiana. La abundancia espiritual, que es la abundancia de luz, se debe traducir en alimento, servicio y reparación concreta del alma, y eso se manifiesta con acciones. Las virtudes logradas por tu trabajo espiritual son el pan de la presencia en el santuario del alma. ¿Se acuerdan que en el templo, en el Mishkan, después del templo, hay una mesa donde están los panes de la presencia? Bueno, esa mesa, ese altar con los panes de la presencia, ese pan es nuestras virtudes que han sido logradas por el trabajo interior, nuestro trabajo espiritual, porque hemos recibido la luz, pero esa luz la hemos ocupado para refinar nuestra alma, nuestra conciencia. Recibimos la luz, pero después la ocupamos para ir pasando de este carácter un poco temeroso a un carácter más valeroso. Esa virtud de la valentía es un pan que lo coloco en la mesa de la presencia, del santuario del alma. ¿Cuántos panes tengo hoy día en mi mesa de mi santuario? Son nuestras virtudes. Cada uno puede ahí revisar. Yeshua multiplica ese pan. Significa que si nosotros ponemos nuestras virtudes, nuestro trabajo en su mano, eso se multiplica. La palabra dag significa pez. El pez se caracteriza porque vive bajo las aguas. En la simbología bíblica y espiritual, las aguas pueden representar profundidad, caos primordial también, vida oculta, mundo emocional o también el inconsciente. Todo eso relacionado con el agua. El pez se mueve bajo las aguas. Se mueve en lo invisible para el ojo humano. Por eso el pez puede simbolizar aquello que vive debajo de la superficie de la conciencia. Lo que está en nuestro inconsciente, podríamos decir. Nuestros peces están nadando bajo la superficie, en nuestro inconsciente. En el relato, los peces acompañan al pan. O sea, aquí es bien interesante porque se da como una cosa que es más evidente y una cosa que es más oculta. El pan sostiene lo visible o se relaciona con lo visible en el mundo material. El pez alude a lo oculto.
a la vida que está escondida bajo la superficie. Los peces ocultos bajo las aguas nos recuerdan que no todo el sustento viene de lo visible. Hay un alimento que viene de lo invisible. Hay un alimento que viene de nuestra dimensión más oculta, más profunda. Entonces así hablamos de un alimento visible y un alimento invisible, el pan y el pescado. En el relato, el pan y los peces unen dos dimensiones. El hecho que aparezca en el relato pan y peces está uniendo dos dimensiones. Une lo visible y lo oculto, une la tierra con el agua, une el sustento material y la vida profunda del alma. Entonces está apuntando a esta completitud en el fondo. Yeshua multiplica ambas dimensiones para nutrir la existencia humana por completo, no solamente un ámbito. Esa era la palabra dag. Otra palabra que aparece también en el relato es la palabra berajá, que es bendición. La palabra berajá significa bendición. Bendecir significa reconocer que lo recibido pertenece a un orden mayor. Reconocer la fuente. O sea, bendecir es reconocer la fuente, reconocer de dónde vienen las cosas. Lo recibido viene y pertenece a un orden mayor que yo. Es tomar conciencia de que todo lo que tienes lo has recibido de Dios. Todo lo que tienes lo has recibido de Él. Con la bendición nos situamos como los permanentes receptores del Padre. Sabemos que el Padre le llamamos Padre justamente por este ser dador eterno. Y nosotros somos los receptores eternos. Y cuando bendecimos, bendito seas, Señor, cuando bendecimos, nos situamos como los permanentes receptores y Él como el gran dador. Él lo da todo y nosotros lo recibimos todo de Él. Cuando Yeshua bendice el pan y los peces, los está devolviendo a su raíz. Y aquí una idea que es muy hermosa. Bendecir es volver lo que se bendice a su origen divino. Fijarse la profundidad de la bendición. Si yo bendigo un alimento, estoy devolviendo ese alimento a su origen divino. Cuando yo bendigo una manzana, lo que estoy haciendo es conectar esa manzana con la manzana que tenía Elohim en su mente cuando la creó. Y esa manzana entonces ya no es la misma. Si yo bendigo a un hijo, estoy conectando su alma, su ser, con el ser que Elohim tenía en su mente cuando creó su alma. Bendecir es volver las cosas a su fuente, a su origen divino. La berajá, la bendición, corrige la mirada y la pone bajo una conciencia de gratitud. Para bendecir hay que tener gratitud. Bajo una conciencia de propósito y de distribución. Entonces dices, cuando bendices, esto que tengo no es absoluto. O sea, no idolatras aquello que tienes o aquello que estás bendiciendo. No es absoluto. Porque uno solo es el absoluto, Dios. No es solo mío tampoco. No nace únicamente de mi control. No me lo he dado yo.
porque todo lo que tengo me lo ha dado Él, y lo bendigo, y al bendecirlo reconozco eso. Lo he recibido dentro de una red de vida. Esa red de vida es su energía, su luz infinita. Y por eso debo usar esto que estoy bendiciendo correctamente. La bendición saca el objeto de la posesión egoica y lo devuelve al circuito de la luz. ¿Se acuerdan? Porque el ego retiene y el alma comparte. Y ahí, al compartir, está el circuito, el flujo de la luz. La bendición nos saca de esa conciencia cuando lo hacemos con la conciencia correcta. Donde el ego dice, esto es poco, la bendición dice, esto es semilla de abundancia. Siempre la bendición ve lo que hay más allá. El ego ve lo literal. La bendición ve lo que está más allá. Donde el miedo dice no alcanzará, como en el relato, la bendición dice si se ordena y se comparte, se abrirá el flujo. Por eso dice la sabiduría, los maestros, la verajá ve el árbol en la semilla y le aporta la vitalidad para que se manifieste. ¿Ves tú el árbol en la semilla? ¿O solamente ves lo poco de la semilla? Otra palabra que aparece, o que está relacionada más bien, está relacionado con la bendición, es la palabra or, que es luz. La Kabbalah enseña que la realidad está sostenida por un flujo de luz. Toda la realidad, todo lo que existe es luz en distintas densidades. Y esta luz además es como una malla que sostiene todo lo que existe. Somos luz y estamos dentro de la luz. Esta luz no es la luz física, no es la luz del sol. Esa es una manifestación de la luz que estamos hablando. La luz infinita, es la emanación divina que es, por una parte, energía de vida, o sea, vida, claridad de conciencia, energía espiritual y toda influencia benéfica sobre el ser humano. Todo lo bueno que nos ocurre, toda influencia benéfica es luz. Todo lo que tenemos en este momento en nuestra vida, que lo llamamos bendición, eso es luz. Pero la luz necesita una vasija. Si no hay vasija, no hay recepción de luz. Porque puede estar la luz, pero si no hay vasija, no hay recepción. Pero la vasija tiene su requisito. Si la vasija está cerrada, el flujo no se manifiesta correctamente, lo que veíamos. Entonces, vasija cerrada, flujo bloqueado. Luz siempre hay. El tema es si hay o no vasija para recibirla. Entonces también esto es importante. Luz sobra. Luz siempre hay. Pero no siempre hay vasija disponible. La vasija puede estar contraída, cerrada, fragmentada o capturada por el ego. Y ahí, cuando la vasija está en esa condición, puede tener la ilusión de que no hay luz, de estar a oscuras, pero no es que no haya luz, porque luz siempre hay, es solamente que ahí la vasija, la conciencia de vasija, no está disponible a recibirla. Por eso, el otro concepto que es importante en este relato es el concepto de Kli, la vasija. Kli, vasija, recipiente, instrumento también.
en términos humanos, la vasija es nuestra capacidad de recibir, el aspecto de nuestra conciencia de recibir. Pero recibir no basta. Una vasija espiritual tiene que tener las tres funciones que mencioné anteriormente. La vasija debe recibir, contener y compartir, para que sea una buena vasija. Recibir, contener y compartir. Una vasija inmadura recibe, pero retiene. Entonces no funciona bien. Una vasija puede estar rota. Una vasija rota, ¿qué pasa? No puede contener. Puede recibir, pero como está rota, pierde inmediatamente lo que recibió. Entonces, una persona puede querer recibir mucho, pero no tiene capacidad de sostenerlo. Es una vasija que está rota. Una vasija puede estar cerrada, y si está cerrada no puede recibir. El egoísmo, por ejemplo. Una vasija egoica convierte la bendición en posesión. Lo que Dios le da lo retiene para sí solamente. Contiene, sí, porque recibe, pero contiene solo para sí y no comparte. Tampoco funciona. Otra vasija puede compartir sin orden y al hacerlo así se agota. Por eso el cli, la vasija, debe ser corregida. El trabajo espiritual no consiste solamente en pedir más luz, consiste en preparar la vasija para recibirla. Este punto es esencial, porque si la vasija no está preparada para recibir la luz y quiere recibir mucha luz, ¿qué pasa? Esa luz puede romper la vasija, puede romper la conciencia. Entonces, no es llegar y pedir la luz. Hay que primero preparar la vasija para poder recibirla. Por eso en el relato el maestro prepara primero la conciencia de la gente, les enseña, los sana, eleva la conciencia para que puedan recibir tamaña frecuencia de vibración en esta multiplicación. Entonces, el trabajo espiritual consiste en preparar la vasija para recibir la luz. Y a veces uno no tiene conciencia de eso y solamente se queda en el pedir más luz. Y ahí entonces, como decía, se corre el riesgo de que un exceso de luz termine cegando a la persona. De hecho, estamos en el cuarto mes, que se habla que es un mes duro, negativo. Pero en realidad, ¿saben por qué es negativo? Porque es tanta la cantidad de luz que hay en este mes, tanta la cantidad de luz, que si la vasija no está preparada, la vasija se puede romper. Y eso entonces trae como consecuencia algo negativo para la persona. Es como cuando uno sale de un estado de oscuridad de mucho tiempo y ve una gran luz y queda ciego por ese resplandor. Entonces, preparar la vasija. En el relato de la multiplicación, la vasija no es solo el pan y los peces, también lo son los discípulos, también lo es la multitud, también lo es el orden de distribución, también son los 12 canastos que se recogen. Es decir, todo el relato muestra una pedagogía de vasija, porque es central, porque justamente el disponer la vasija es el trabajo nuestro. Podemos decir que el trabajo, por llamarlo así, de Elohim, de Dios, es aportar la luz. Y el trabajo nuestro es colocarle la vasija apropiada para recibirla. Otra palabra que está relacionada
con el relato es shefa. La palabra shefa significa flujo de abundancia, flujo de vida que desciende desde la fuente divina. Shefa. Cuando uno está pidiendo una bendición, en el fondo lo que está invocando es el shefa, el flujo de la abundancia divina, que se puede expresar como claridad para nuestra conciencia, para poder ver con claridad una situación, por ejemplo, como salud, como un alimento, como sabiduría, como una oportunidad, como paz del corazón, como vínculos sanos, como oportunidades de trabajo, de negocio, etcétera, como inspiración, como protección, como una idea creativa para un proyecto, etcétera. Todo eso es shefa, es flujo de abundancia, dependiendo de la necesidad que uno tenga y del cli que le coloque a esa luz. Desde la Cábala, la abundancia verdadera es circulación, no acumulación. Entonces aquí es un principio importante. Cuando hablamos de abundancia, inmediatamente hay que pensar en circulación. Si yo no estoy haciendo circular lo que tengo, no puedo esperar abundancia. No tiene que ver con acumular. Cuando la vasija se abre con gratitud, palabra central, cuando la vasija se abre con gratitud y conciencia de canal, el flujo puede circular. Cuando el flujo queda detenido por miedo o egoísmo, se corrompe. El flujo se corrompe. Cuando circula con conciencia, ese flujo bendice. En el relato, la multitud tiene hambre. Esa hambre puede leerse en varios niveles. Hambre física, hambre de paz, hambre de salud, hambre de sentido de la vida, hambre de felicidad, etc. Los discípulos ven esa hambre y sienten la insuficiencia. Como cuando uno dice, oh, hay tanto sufrimiento, ¿qué puedo hacer yo? Uno siente la insuficiencia de su ser, de su poder personal. Siente que no van a poder responder a las demandas, a tanta necesidad. Su vasija interpretativa en ese momento es pequeña, estrecha. Cuando uno piensa así, cuando dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para tanto problema en el mundo? ¿Qué puedo hacer yo? Ahí mi vasija es estrecha. La lógica del ego, la lógica de la razón tomada por el ego, me hace entonces estrechar mi vasija interpretativa. Ven la necesidad ellos, ven la necesidad, pero no ven el flujo. Qué importante esto, ¿eh? Porque nosotros podemos ver la necesidad del mundo, pero ¿vemos el flujo? ¿Vemos el flujo, el shefa? ¿Vemos el flujo de bendición posible a través nuestro? ¿O solo vemos la necesidad? Ellos ven la multitud hambrienta, pero no ven la posibilidad del milagro. Ven 5 panes y 2 peces, pero no ven el efecto latente de la bendición. Ven solo lo que sus ojos físicos pueden ver y su razón interpretar. ¿Y nosotros? A veces uno tiende a caer en eso, a ver solamente lo que mis ojos físicos están viendo, no el milagro que está detrás, no la potencialidad que esa circunstancia trae. Veo solamente lo evidente, lo del momento, no tengo la capacidad de levantar la mirada y ver lo que está más allá.
Esa es la mirada corta que en ese momento tenían los discípulos y que tiene su lógica, que es la lógica de la razón cuando solamente está asociada con el mundo material. Yeshua mira de otra manera. Yeshua no comienza con multiplicar. Ya vimos que antes preparó la multitud. Entonces, no llega y multiplica. Comienza, cuando va a hacer el milagro, comienza por recibir lo disponible. ¿Podía Yeshua hacer pan de las piedras? Sí, podía. ¿Podía Yeshua hacer pan de el prana, el chi, la energía vital que está en el ambiente? ¿Podía hacer pan? Sí, podía. Él no necesitaba los 2 panes y los 2 peces. Los que lo necesitaban éramos nosotros, para aprender la lección del dar. Él no lo necesitaba. No comienza con multiplicar, por eso comienza por recibir. No comienza por multiplicar para enseñarnos. Comienza por recibir lo disponible. Esto pues como Yeshua que dice, ya, ¿qué tienes tú? Yo voy a hacer el milagro, pero ¿qué tienes tú? Dame algo. Este punto es esencial. La bendición no empieza con lo que falta, sino con lo que ya está presente. Esta frase hay que grabársela en la mente y en el corazón. La bendición no empieza con lo que falta, sino con lo que ya está presente. El flujo de la bendición comienza a descender cuando aceptas con gratitud lo que ahora tienes. Mientras no agradezcas lo que tienes, aunque sea poco, difícilmente recibirás la bendición. Entonces, no te enfoques en lo que falta. Bendice lo que hay. No te enfoques en lo que falta. Bendice lo que hay. Yeshua no se enfocó en los panes que le faltaba para completar las 10.000 personas. 5.000 hombres más mujeres y niños. No pensó que le faltaban 9.990 y tantos panes. Se enfocó en los 2 peces y en los 5 panes. Se enfocó en lo que tenía en ese momento. Esa es la clave. ¿Qué tienes en este momento? No lo que te falta. En el momento que reconoces lo que tienes y lo colocas en las manos de Yeshua, que vamos a ver que representa tu ser más elevado, ahí comienza la bendición. Mientras uno no reconoce y no agradece lo que tiene, no fluye la bendición. Es que esto es tan importante porque cuánta gente ora desde la carencia, desde lo que le falta, no desde lo que tiene. Y si ora desde la carencia, no fluye la abundancia, no fluye la bendición. Es un principio universal que está puesto aquí en este relato. No se puede orar desde la carencia. Se tiene que orar desde lo que ya se tiene. Agradecer lo que ya se tiene y desde ahí fluye los 9.900 y tantos panes más que necesito para alimentar la multitud. No te enfoques en lo que falta, bendice lo que ya hay. Desde una lectura cabalística,
el relato ocurre dentro de nosotros. Entonces vamos a dar un paso más. Ya este relato que lo tenemos ahí en la Biblia y que uno lo lee y que está pensando en una situación que ocurrió hace 2000 años, qué bonito, ya, perfecto. Ese es un nivel. Pero ahora tenemos que pasar a otro nivel, que es entender que ese relato, y todos los relatos, pero ese relato en realidad es algo que está ocurriendo dentro de ti en este momento. La multiplicación de los panes está ocurriendo dentro de ti. La multitud representa las partes dispersas de tu ser. Por ejemplo, tus deseos, necesidades, memorias, carencias, heridas, impulsos. Todo eso es tu multitud. Dentro de cada uno hay una multitud hambrienta. El desafío es detectarla. ¿Cuál es mi multitud hambrienta? La multitud dentro de mí, ¿hambre de qué tiene? Mis pensamientos, mis deseos. ¿Hambres de qué tiene? ¿Hambres de paz? ¿Me falta paz? ¿Hambre de sentido de la vida? ¿No sé bien para dónde voy? ¿Hambre de salud? ¿Hambre de dinero? ¿Qué hambre tiene mi multitud interior? Cuando el alma está fragmentada, cada deseo pide alimento por separado. Una parte quiere seguridad, otra quiere reconocimiento, otra quiere placer, otra quiere control, otra quiere descanso, otra quiere sentido, etc. Cada parte pide lo suyo. Si no hay un centro claro, la multitud interior se vuelve caótica y la vida se siente desordenada. ¿Te sientes desordenado hoy día interiormente? ¿Sientes que tu vida es un poco caótica, turbulenta? Posiblemente tu multitud interior está caótica. No hay un centro claro dentro tuyo. No hay un orden interior. Y aquí hay un detalle muy lindo. Yeshua no dispersa a la multitud. No los echa. No los dispersa. ¿Qué hace el maestro? La ordena. Primero la forma, ¿cierto? La enseña, la sana y la ordena. Dice el relato que las organiza en grupos. Ordena a la multitud. Antes de el milagro, ya las enseñó, ya las sanó, ahora los ordena. Todo está preparando la vasija. Entonces, Yeshua no dispersa. Esto es muy importante. La conciencia espiritual, nuestra conciencia espiritual superior, no reprime la multitud interior, pero la ordena alrededor de un centro que la unifique. Ese centro interior que unifica el alma es la misión del alma. La misión del alma es la voluntad divina para nosotros, la voluntad divina que tenemos que realizar en nuestra vida hoy día, la misión del alma. Nos ordenamos alrededor de ese centro, ordenamos nuestra vida, nuestras hambres, nuestras necesidades alrededor de esa misión, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo ordenamos alrededor de la misión de nuestra alma, que es la voluntad de Elohim para nuestra vida. Esa es nuestra multitud, tenemos que ordenarla, nuestros pensamientos internos, nuestros deseos más bien internos. Los discípulos representan nuestras facultades intermedias, pensamiento, emoción, la lógica
material, que saca las conclusiones más bien del mundo material, la capacidad práctica. Todo eso está representado por los discípulos. Ellos ven la necesidad, pero todavía no saben canalizar la bendición. Por eso Yeshua les tiene que enseñar. No saben canalizar la bendición, porque están viendo la necesidad con los ojos aún del ego, con la lógica humana. Ellos quieren resolver el problema desde la lógica de la dispersión, que cada parte se vaya por su lado. En la lógica de la dispersión, que cada uno se arregle. Hay un problema, bueno, que cada uno se arregle. Yeshua en el relato representa la conciencia mesiánica. Es importante lograr introducir en nuestra mente que la conciencia mesiánica está dentro de nosotros. La conciencia mesiánica es la conciencia ungida por la luz, la conciencia despierta, la que es capaz de revelar el sentido de las cosas, la que es capaz de ver el milagro latente y de orientar la vida hacia el reino. Todo eso está dentro de ti. Esa es la conciencia mesiánica. Eso es lo que en el texto, en una lectura cabalística del texto, representa a Yeshua. Es decir, cuando nosotros desde un estudio cabalístico leemos un texto como este, cuando sale Yeshua, no solamente estamos pensando en Yeshua el Nazareno, el personaje histórico, sino que estamos viendo ahí que Yeshua simboliza, representa nuestro Mesías interior. Es decir, lo que él hace en el relato es lo que nuestro yo mesiánico también hace o tiene la posibilidad de hacer dentro de nosotros. Entonces, toda esta conciencia ungida por la luz es nuestra conciencia mesiánica interior. En este relato, la conciencia mesiánica no niega la necesidad objetiva, pero tampoco se somete a la evidencia material o al sentimiento de impotencia. Aquí esto es muy importante. Dos ideas, evidencia material y sentimiento de impotencia. Entonces, cuando no actúa nuestra conciencia mesiánica, cuando no actúa y actúa nuestra conciencia del ego, nos sometemos a la evidencia material, es decir, a lo que percibe nuestro sentido. Dice, pero lo que yo estoy viendo, entonces concluyo algo, esta evidencia me dice que va a salir mal esto. Y me someto a un sentimiento de impotencia. Ese estado no tiene que ver con la conciencia mesiánica. Pero la conciencia mesiánica no niega que haya una necesidad objetiva, pero no se somete a esa conciencia. La conciencia mesiánica siempre ve posibilidad donde hay insuficiencia. Eso revela el nivel de tu conciencia mesiánica, cómo se va despertando progresivamente. Vas viendo la posibilidad donde hay insuficiencia. ¿Qué de tu vida hoy día es insuficiente? Algo que como que falta algo, insuficiente en recursos, insuficiente, como decía, en paz. ¿Qué cosa hay insuficiente en tu vida? Bueno, tu conciencia mesiánica es la que ve la posibilidad del milagro latente en esa insuficiencia.
no es que se autoengañe, no es eso. Es que ve el poder divino capaz de transformar esa situación. Entonces la conciencia mesiánica ve la posibilidad donde hay insuficiencia, ve abundancia donde el ego ve carencia. El Mesías interior bendice donde hay hambre. Entonces ahora, después de este seminario, yo voy a saber dónde tengo hambre en mi multitud. Bueno, voy a invocar bendición sobre esa hambre. El Mesías interno introduce circulación, flujo, shefa, donde hay escasez. Todo eso, si ya lo estás haciendo, significa que el Mesías interior ya está activo en ti. Cada acción de Yeshua tiene una dimensión pedagógica que busca formar la conciencia de los discípulos. En el relato, los discípulos ven un problema logístico, pero Yeshua ve una posibilidad iniciática. Entonces, cada vez que yo diga no hay suficiente, mi Mesías interior debe responder, tráeme lo que hay. Cada vez que yo digo esto no me alcanza, mi Mesías interior me dice, tráemelo. Siempre ocurre. Lo que pasa es que a veces uno no lo escucha y no se lo trae, no se lo lleva y se queda con esta sensación de que falta, de la carencia. Esta es la mentalidad de carencia que hablábamos al principio. La mentalidad de abundancia no niega lo poco, pero lo trae hacia el Mesías interior. Y este tráeme lo que hay, es una frase central para la vida espiritual, un principio místico mayor. No hay que esperar tener una vasija perfecta, sino que hay que ofrecer la vasija actual. Lo que tienes, ofrécelo. No se oculta lo pequeño por vergüenza. Se presenta para ser bendecido. Nunca te avergüences de lo que tienes. Nunca te avergüences cuando el ego te dice, es que es muy poco lo que tienes. Si tú no sabes nada, si tú eres aquí y no tienes nada, nunca te avergüences de lo que tienes, preséntalo para que sea bendecido. Ese es el principio de donde empieza a circular el flujo de la bendición. Yeshua, dice el relato, mira hacia lo alto y bendice. Mirar hacia lo alto simboliza elevar la conciencia. Elevar la conciencia es hacer que los ojos del Ruach, de la mente, se eleven y miren a la Neshama, el alma, la mente espiritual. Entonces, cuando el Ruach mira hacia la Neshama, ve a Dios en el alma. Reconoce la fuente y ahí da gracias. Por eso, para agradecer, hay que elevar los ojos. Por eso van juntos. Miró hacia lo alto y bendijo. No bendijo nomás. Miró hacia lo alto y bendijo. Porque quien no mira hacia lo alto, no bendice. Si no miras a lo alto y miras hacia abajo, no vas a reconocer al Dios que está en tu alma. No vas a reconocer lo que tienes. Por lo tanto, no vas a bendecir. Solo cuando miras a lo alto, puedes bendecir de verdad. Y ahí entonces desencadenar el flujo de la abundancia. Mirar hacia lo alto y bendecir. Y después dice que el maestro parte y distribuye. Yeshua parte el pan.
este gesto es profundamente simbólico. El pan debe partirse. ¿Se han fijado que en las meditaciones de recepción del Shabbat, después de bendecir el pan, ¿qué decimos? Partimos el pan y lo repartimos. El pan debe partirse. ¿Qué simboliza esto? Mientras el pan permanece entero, en manos del ego, alimenta a pocos. El pan que no se parte es el pan que queda aquí atrapado en el ego, que no se quiere dividir para compartir. Cuando se parte, se puede compartir. El pan se parte para poder compartirlo. También el yo ego, debe partirse, no en el sentido de destruirse, sino en el sentido de abrir su rigidez, su corazón cerrado. El ego quiere permanecer entero, intacto, protegido, pero la bendición requiere sí o sí apertura. No hay bendición con el corazón cerrado. Partir el pan significa abrir la forma cerrada del yo, para que la vida divina pueda circular. Solamente cuando abres el corazón puedes distribuir la luz para alimentar tu alma y a los demás. El texto dice que todos comieron y se saciaron. Comer simboliza el recibir e incorporar la luz. Debemos comer. Incorporas la luz cuando estudias, cuando reflexionas sobre lo estudiado, cuando meditas lo reflexionado y cuando oras lo meditado. Todo eso en base a la sabiduría divina. Y comes hasta saciarte. No hasta el hartazgo, que no es lo mismo. Tenemos que comer hasta saciarnos, no hasta hartarnos. La saciedad simboliza una experiencia de plenitud. Cuando aparece ahí que comieron y se saciaron, es que experimentaron la plenitud. El hartazgo es una sensación de malestar o hastío causado por un exceso, en este caso de comida, mientras que la saciedad es una respuesta placentera que indica que el cuerpo ha recibido la cantidad suficiente de alimento y el hambre ha desaparecido. Entonces buscamos la saciedad, no el hartazgo. Cuando el ser humano se sacia, su alma, su neshama, deja de vivir en conflicto con su mente y con su cuerpo, con su ruach, con su nefesh, y puede dedicar su energía a la misión de su alma. Cuando no hay saciedad, entonces estoy dividido y no me puedo enfocar en mi misión. La escasez es la desconexión de la luz, que produce un hambre permanente. Y la saciedad es la recepción de la luz que produce una plenitud infinita. Por eso dicen los maestros esta frase de mucha sabiduría: busca la saciedad de tu alma y de tu cuerpo, para que seas canal del Shalom de Elohim. El Shalom es la plenitud. Buscamos la saciedad de nuestro ser y nos transformamos en canal de ese Shalom. Y por último, dice el texto que hubo una recogida. Se recogió lo que sobró. Y aquí la enseñanza es la siguiente: lo que sobra no se desperdicia, se recoge. Esto significa místicamente que la bendición debe integrarse. Aquí está la palabra clave de este punto. La bendición debe integrarse. El conocimiento también podríamos decir que es una bendición, debe integrarse.
Después de una experiencia espiritual, hay que recoger los fragmentos. Es decir, hay que comprender, ordenar, encarnar y practicar aquello que he recibido. Comí, me sacié, recojo. Recibo, alcanzo una plenitud y ahora integro en mi vida, pasa a ser parte mía eso. Hay que integrar entonces. Por eso dicen los maestros, integra lo que recibes y no desperdicies la luz que fluye. Lo importante no es cuánto recibes, sino cuánto integras de lo recibido. No importa cuántos códigos cabalísticos te sepas. Importa si aquellos que meditas realmente te están sirviendo y te están transformando. No es cuánto recibes, sino cuánto integras. Quien integre lo recibido avanzará, mas el que desperdicie se estancará. La multiplicación de los panes y los peces nos enseña que la abundancia comienza en la conciencia, no en la cantidad. Donde los discípulos vieron poco, Yeshua vio una posibilidad. Los discípulos querían despedir a la multitud y Yeshua les enseñó a alimentarlos. Los discípulos pensaron desde el cálculo y Yeshua actuó desde la bendición. El relato nos invita a mirar la realidad material desde una conciencia más alta, no a negarla. Los 5 panes y los 2 peces son reales. La multitud es real. El hambre es real. Pero también es real la bendición, la vasija, el flujo y la capacidad del ser humano de convertirse en canal. Desde la Kabbalah podríamos resumirlo así. La luz está presente, pero necesita vasija. Y la vasija debe ser corregida. La corrección consiste en pasar del recibir para sí mismo al recibir para compartir. Cuando esto ocurre, el shefa puede circular. Para la reflexión final quedan estas preguntas. ¿Qué pan tengo hoy en mis manos? Y otra pregunta quizás más importante que la anterior. ¿Estoy dispuesto a bendecirlo, partirlo y compartirlo correctamente? Mientras el pan permanece cerrado en tus manos, parece poco. Pero cuando entra en la dinámica de la bendición, puede convertirse en alimento para muchos. Que así sea. Amén. Si les ha gustado esta exposición y quisieran profundizar más sobre estos temas, quiero invitarlos a nuestra escuela, nuestro school de Kabbalah Yeshua. Ahí tenemos cursos, tenemos meditaciones que van quedando ahí disponibles y tenemos transmisiones en vivo. Está bien bonita la comunidad que estamos armando, así que quiero invitarlos a los que aún no se han sumado y que resuenan con esta enseñanza y quieran participar. Ahí son muy bienvenidos. Les vamos a dejar un link también porque han pedido algunas personas. Se lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias a todos por estar. Espero que este tiempo les haya ayudado. Muchas gracias por su apoyo y bendición. Shalom, shalom.